Reporte 100. Le agradezco al periodista Arturo Ángel, jefe de información de Animal Político, que esté con nosotros esta mañana. Arturo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes y saludos por allá. ¿Lo puede hacer el presidente, así como dice, vía decreto, vía una reforma a alguna ley administrativa, vía estas posibilidades que mencionó ayer el presidente para enviar a la Guardia Nacional ya formalmente a la defensa? A ver, qué bueno que dices para enviarla formalmente, ¿no? Porque sí me parece que aquí hay que dividir el tema en dos, ¿no? Una cosa lo que ya ha estado pasando en la realidad y en los hechos y en la calle, y otra cosa es lo que está en las leyes, ¿no? Si nos limitamos estrictamente al tema de lo que está en las leyes, bueno, hace 3 años se aprobó la reforma de la Guardia Nacional, que para que pudiera transitar con el apoyo de la oposición y se pudiera reformar en aquel momento la Constitución para incluir esta corporación de la Guardia Nacional en la Carta Magna, pues se tuvo que modificar la intención original que traía la iniciativa presidencial de que fuera una fuerza militar, y se estableció más bien que fuera una fuerza de una policía civil, y lo dice claramente el artículo 21 de la Constitución, que está adscrito a la Secretaría de Seguridad, y la concesión que se dio en aquel momento es que de manera, digamos que extraordinaria, se iba a permitir que inicialmente se conformara con un grupo de policías militares y policías navales, que junto con los remanentes de la Policía Federal iban a crear, digamos que la primera parte de la fuerza de la Guardia Nacional, en lo que en un periodo de 5 años se trabajaba en que la Guardia Nacional fuera reclutando civiles. También se habilitó que en este mismo periodo de 5 años, como la Guardia era una fuerza que iba a estarse conformando, las Fuerzas Armadas permanentes, los soldados literales, los marinos, pudieran seguir apoyando en tareas de seguridad pública en las calles. Por eso es que al día de hoy seguimos viendo tanto guardias nacionales como soldados vestidos de verde o marinos, ¿no? Sí. Ahora, dice el presidente que va a hacer que quiere emitir un acuerdo, porque en efecto, el problema es que ahora para volver a cambiar la Constitución y entonces poner que la Guardia Nacional no dependa de la Secretaría de Seguridad, como dice el artículo 21, y que no sea una policía civil, porque ya sería absurdo que diga que es policía civil si depende de la Sedena, pues tiene que volver a moverle a la Constitución, y para eso siempre se requiere pues tener 2/3 partes del Congreso, lo cual evidentemente no logra el presidente ni juntando a todos sus partidos aliados. Entonces pues está complicado, pero, y ahorita lo acaba de volver a decir el presidente López Obrador, va a buscar la misma ruta que pasó pues con todo el tema eléctrico, ¿no? Que al ver que él va a proponer seguramente la reforma, pero si ve que no pasa, paralelamente va a emitir un acuerdo donde ya veremos qué dice el acuerdo, cómo se las ingenian, pues a lo mejor argumentando, no sé, temas de seguridad nacional, no lo sé, la verdad es que sería especular, pero él siente que puede encontrar un camino alterno para que la Guardia Nacional se vaya a la Sedena, aunque pues todos los expertos que nosotros hoy en Animal Político publicamos una nota con las voces pues de 5 expertos, no es lo mismo, hay un constitucionalista, un experto en seguridad pública, una experta en derechos humanos, una ex mayor del ejército. Bueno, todos nos dicen que en realidad está muy complicado que por un acuerdo pues darle la vuelta a la Constitución. El tema es que ese asunto lo tendría que revisar la Suprema Corte de Justicia seguramente, y en la Corte llevan atorados pues desde hace más de 2 años, por ejemplo, controversias que también en su momento se pusieron con este periodo del que se hablaba al principio, ¿no? Este periodo de 5 años donde se permitía que las Fuerzas Armadas pues mientras se llenan en las calles, hay a quien en su momento eso le pareció que eso violaba, eso era contravenía los convenios internacionales que México está obligado a respetar, y ya pasaron 2 años y la Corte no lo resuelve, ¿no? Entonces hay quien dice, bueno, pues a lo mejor puede ser muy obvio que viola la Constitución, pero de aquí en lo que es el trámite burocrático y la Corte se anima a entrarle al asunto, pues podría pasar otro ratote, y mientras tanto pues lo que quiera hacer el presidente pues podrá hacerlo, lo que nos lleva a lo que ya sucede en los hechos, que es que simple y sencillamente desde el día 1 en que se aprobó la Constitución de la Guardia Nacional jamás se ha trabajado en la construcción de que sea una fuerza civil. O sea, en realidad pues se ha optado por una ruta contraria a la Constitución,
prácticamente desde que comenzó a operar la Guardia Nacional, porque lo único que ha hecho la Guardia Nacional en estos 3 años, pues es ir reclutando soldados, ¿no? Sí. Porque en realidad pues ha estado bajo control, en los hechos en la realidad, ha estado bajo control de la Secretaría de Defensa Nacional desde el inicio. Sí, me dices que 5 años, de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional que fue aprobada en su momento, 5 años estaría participando el ejército, estarían participando los militares. Significa que al cumplir 5 años tendrán que irse los militares, porque hay 90,000 militares en la Guardia Nacional, apenas 23,000 civiles de los 113,000 elementos. Significa que si pasa ese periodo, tendrían que volver a los cuarteles los 90,000 militares. Ahí viene lo complejo del asunto, ¿no? Sí. No solamente hay 70,000 militares con la Guardia Nacional, en la calle hay más o menos otros cerca de 100,000 soldados de la Fuerza Armada Permanente, los que están vestidos de verde, que ni siquiera han sido trasladados a la Guardia. Después de ese periodo de 5 años, todos esos soldados de verde, estos 90,000 que les estoy hablando, y también marinos, ya no podrían participar en ninguna tarea de seguridad pública, y los policías militares que están, vamos a hablarlo coloquialmente, que están prestados a la Guardia Nacional, pues se tendrían que quedar ya como elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, pero el problema es que esos policías militares nunca han sido elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, han sido elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces es correcto, o sea, si ya no puede haber militares en tareas de seguridad pública, pues tendría que pasar 2 cosas: o que la Secretaría de la Sedena pues acepte sacar de su nómina a todos esos 70,000 policías militares y realmente se conviertan en empleados de la Secretaría de Seguridad, o que, al igual que tendría que pasar con los soldados y marinos que están en la calle, también los policías militares y policías navales en la Guardia tendrían que volver a las Fuerzas Armadas si no se los quieren ceder a la Secretaría de Seguridad. Pues el gobierno lo que está intentando es evitar, claramente, aquí ya sería especular, pero me parece muy obvio que nunca fue el plan realmente que la Guardia Nacional fuera civil, ni que en 5 años acabara la intervención militar en seguridad pública. Pero así que lo que el presidente está proponiendo es que, en realidad, que sea permanente la intervención de la Sedena en labores de seguridad pública. Sí, esto es una comedia de enredos, porque antes de ser gobierno, el partido del presidente y el propio presidente pues hablaban de regresar a los militares a los cuarteles, a los militares que sacó de sus cuarteles Felipe Calderón y que continuó Enrique Peña Nieto con esa estrategia de tener militares en funciones de seguridad pública. Y ahora resulta que pues se voltean los papeles, priistas y panistas, los aliancistas, que en su momento pues también sacaron a los militares, fueron los que iniciaron con esta estrategia de militarizar la seguridad pública, que sacaron a los militares de los cuarteles. Ahora no están de acuerdo con que haya militares en seguridad pública. Es la historia de siempre en México. Sí, totalmente, y es un poco lo que critican sobre todo los expertos en temas de seguridad pública y también expertos en temas militares, solo que a veces algunos no lo dicen, pero pues justo, o sea, fue un error que comenzó en el 2006, claramente, ¿no? Pero que pasan los gobiernos de colores distintos, ¿no? Y se sigue la misma idea, y la verdad es que la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad pública no hay que verlo como una situación que empezó ni con López Obrador ni con Peña, empezó en 2006, y basta comparar los niveles de violencia del 2006 a los de ahora, y no hay ninguna proporción. La violencia homicida prácticamente ha crecido en más del doble, pese a que tenemos militares en todo este tiempo, en todos estos años, ya prácticamente 15 años de esta, entre comillas, solución de las Fuerzas Armadas, y claramente el país hoy asesinan a muchísimas más personas en promedio que cuando no se había dado esta manga ancha a las Fuerzas Armadas de intervenir, pues posiblemente porque tampoco es su función en realidad, ¿no? Y ser policía es una situación muy distinta a ser militar, es otra concepción, otra preparación, y bueno, ya en Animal Político, a lo largo de estos 3 años,
hemos documentado en múltiples notas las fallas en capacitación, en controles de confianza, hemos tenido testimonio de los propios militares que se quejan de que no los están capacitando bien, que los cursos son express, y pues también está el grave tema de los derechos humanos, donde también hemos documentado y se ha denunciado que esta idea de que las Fuerzas Armadas no violan derechos humanos no es cierto. Lo que pasa es que es mucho más difícil fiscalizarlas y es mucho más difícil saber qué pasa con ellos. Como sean, las policías tienen un monitoreo muchísimo más transparente que lo que ocurre realmente con las Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede, pero o por lo que dijo hoy en la mañana el presidente, él parece estar muy decidido a que esta tiene que ser la alternativa. Sí, finalmente, Arturo Ángel, la reforma constitucional todavía no se presenta. No, todavía no. No se presenta, ¿no? Se supone que tendría, muy probablemente será en septiembre, me parece, ¿no? Ya veremos si antes del desfile, después del desfile, o aprovechar ese contexto, y pues ya de ahí iniciará una larga discusión y debate. Vamos a ver si para ese momento este camino alterno, que es el decreto, el acuerdo, lo que sea que vayan a hacer, se emite antes, se emite durante o después, pero yo creo que es un tema que seguramente será de los que se estarán ocupará los lugares primordiales de la agenda pública en este segundo semestre del año. Muy bien. Arturo Ángel, muchas gracias. No, a sus órdenes, buenos días. Gracias. Reporte 100.